Coca-Cola, el gigante. Una de las marcas más grandes del mercado, responsable de numerosos logros. ¿Cómo popularizar el Santa Claus rojo? Debido a su misma marca de color, tiene presencia en casi todo el mundo, excepto Cuba y Corea del Norte, que se encuentran en medio de controles de mano de hierro por parte del gobierno. La Coca fue inventada en 1892 y actualmente domina el mercado de refrescos, no solo con su sabor tradicional sino con sus otras marcas, como Fanta y Sprite. Idea que se ha extendido por todo el mundo, que se llama capitalismo, por esta razón, como ya mencionaron países como Cuba, que ha vivido durante años un régimen comunista, y Corea del Norte, que se basa en una dictadura militar, súper rígida, no permiten que el gigante entre en sus países. Desde Estados Unidos para el mundo, la Coca fue solo otra multinacional estadounidense que conquistó el mundo, pero ¿esta marca siempre gana? Tomó medio siglo. Y estamos hablando de la India, y cómo fracasó la Coca-Cola y te tomó mucho tiempo entrar en la India. Pero esta historia, debemos empezar desde el principio porque todos los detalles son importantes, así que estad atentos y descúbrelo. Todo comienza en 1947, después de la independencia de la India del Reino Unido, pero fue solo en 1950 que la marca estadounidense ingresó realmente al mercado indio, pero hubo grandes problemas para la marca. Porque en ese momento, el gobierno socialista dirigía el país, y eso veía a la Coca-Cola como algo malo para el pueblo indio, porque la marca extranjera podía tragarse el mercado indio y matar marcas locales, pero tal vez ya no tenía tiempo para ello, porque la marca era más rápida para ingresar al país y establecerse en todas partes. En ese momento, India enfrentó las consecuencias de su independencia, y había más problemas económicos que solo Coca-Cola, para lidiar en ese momento, lo que puede haber pateado la marca. Aún más motivos ocuparon el gobierno en los años siguientes, que fue la guerra entre India y Pakistán, llamada la Gran Partición. Y para 1965 ya era el segundo conflicto, que dejó muchos muertos, antes de que en 1962 Pepsi ya había abandonado la India debido a una baja tasa de ventas, pero la Coca estaba con sus días contados en la India también. A medida que el gobierno socialista avanzaba por el país, fue en 1971, después del final del tercer conflicto contra Pakistán, y la victoria de la India. El país vio un creciente optimismo por parte de las personas que anhelaban tiempos mejores y el fin de la pobreza, pero fue 3 años después, en 1974, que aumentó el descontento con el gobierno, porque la pobreza en la India no había cambiado y la India se veía a sí misma de la misma manera que hace años. Esto culminó en huelgas y protestas, porque el pueblo indio exigió cambios inmediatos en el gobierno, pero las cosas solo empeoraron después de estos eventos. Fue de 1975 a 1977, que el gobierno indio declaró el estado de emergencia. Esto marcó profundamente la historia de la India, que se encontró en uno de sus peores momentos hasta el momento, y con violaciones a los derechos civiles, como las detenciones ilegales y la censura de los medios de comunicación, y precisamente en ese momento que Coca-Cola tenía su fin en la India, con el gobierno utilizando argumentos para proteger la economía, para proteger y apalancar el mercado regional, pero fue una frase que selló el destino de la Coca en el país. El 90% de las aldeas de la India no tenían acceso a agua potable, mientras que la Coca-Cola llegaba a todas. Con esta frase, y algunos argumentos prosocialistas más, que culminaron en el terrible fin de Coca-Cola en la India, si la presión no era suficiente, las leyes requerían que las empresas extranjeras entregaran el 60% de las acciones a los accionistas locales, y otro requisito era la divulgación que Coca-Cola debía hacer, que era su ingreso, gobierno, que utilizaría para la producción nacional de marcas regionales. Así que la Coca-Cola se vio obligada a abandonar la India, pero fue junto con otras 50 compañías, que se encontraron inadecuadas para el gobierno indio, todo en 1977. Pero esa no fue la razón del fracaso de la Coca-Cola, que volvería al mercado indio años después. Fue a la salida de Coca-Cola que los productos locales triunfaron, y vieron en este vacío en el mercado una oportunidad. El primero y más desmontable fue el Double 7, que ganó el aval del gobierno, pero después de 2 años de su invención, desapareció del mercado, pero hubo otros intentos como el Cola, Dux y Double Cola Grave. Estas fueron las marcas que intentaron establecer sus raíces en el mercado indio.
Pero el ganador y número uno fue el Thum Súp, que conquistó a los indios. Su fórmula exitosa fue el sabor más fuerte, el de los competidores. La fórmula era compatible con la cocina india, que se destaca por ser muy picante. Esta fórmula fue creada desde cero, con la intención de ganar consumidores, por ser más fuerte, contener canela, cardamomo y nuez moscada. Funcionó increíblemente bien, convirtiéndose en un éxito. Su coloración naranja y su composición súper efervescente, crearon un monopolio en la India, que en pocos años se extendió y se convirtió en el favorito de los indios. En la década de 1980, India era una economía cerrada, pero aún bien codiciada por las empresas extranjeras que querían beneficiarse de la vasta población y abrir nuevas puertas y posibilidades. Fue en 1985 que Pepsi tomó la iniciativa y propuso un acuerdo al gobierno indio, pero fue denegado. Pero nuevamente en 1988 Pepsi lo intentó nuevamente, y esta propuesta fue diferente de todas, ya vistas en India, que tenían como objetivo hacer una participación con las empresas locales y el gobierno, tomando una participación en los negocios. Que fue el fin de la Unión Soviética, que era el principal partidario y financiero de la India. Luego, India una vez más se encontró al borde de una crisis económica, y necesitaba empresas dispuestas a hacer girar la economía en Brasil, por lo que Coca-Cola tuvo su oportunidad. Fue en 1993 que la Coca-Cola regresó al mercado indio, pero sabiendo lo fuertes que eran los golpes, decidió comprar la compañía que tenía los derechos de esta marca, así que hacer Coca y Thums de la misma compañía. Pero eso no fue suficiente para que la Coca se convirtiera en la número uno en el mercado, porque Pepsi había ingresado al mercado antes, y por lo tanto se estableció mucho antes de Coca-Cola. La estrategia de Coca-Cola se basó en matar gradualmente a Thums. Así que solo quedaría Pepsi para competir en el mercado indio, pero fue contraproducente, porque Coca-Cola decidió retirar gradualmente los golpes de los mercados y debilitar la comercialización. Entonces sucedió algo inesperado, las ventas de Pepsi se apalancaron haciendo, por lo que la estrategia de Coca-Cola se fue por el desagüe y se vio obligado a regresar con golpes hacia arriba, haciendo que la marca india volviera al podio, pero aún así Coca-Cola no se rindió. Habiendo matado efectivamente a otras marcas regionales, y reemplazado por otros como Sprite, por refrescos de limón y Fante por algunos sabores más frutales. Estos dos fueron responsables de la quiebra de marcas como Citra, Gold Spot y Rinzim. Pero mirando en general, incluso Coca-Cola como una marca que no funciona en la India, hizo espacio para otro cuestionamiento, que fue el éxito de la empresa en la India. Después de 16 años de ausencia, logró ingresar y prácticamente dominar el mercado. De una manera u otra, con Coca-Cola o golpes arriba, la compañía Coca-Cola domina el mercado indio, con el primer y tercer lugar cortado y registrado como éxito de su marca, incluso si tuvo que renunciar a su marca principal por ello.